familia, parece que la conexión de Ivancito está por ahí en el sitio donde se encuentra medio afectada. Así que todos los demás, vamos a ver cómo nos conectamos nosotros por aquí. Pues esta semana que terminó ha sido una semana bien complicada para nosotros. Hemos tenido muchos compromisos grandes. Y yo pensaba que, bueno, dije el jueves en la noche, dije, ay, ya, cuando terminamos unas grabaciones que teníamos en vivo con algunas uniones y cosas así en diferentes países, yo dije, pues, llegó, mañana es viernes y llega el reposo santo sagrado del Señor. Y me había olvidado completamente que durante la semana Ivancito me dijo, mamá, dile a mi papá que predique el sábado. Y yo le dije, ok, yo le digo. Y me olvidé. Entonces esta mañana, cuando terminamos de hacer el culto de nosotros y voy caminando para la habitación de nosotros, me llega el flash. Iván es el que tiene que predicar. Y le digo a Iván, Ivancito me dijo que tú tenías que predicar, pero aquí hay un agravante y es lo que ha hecho la diferencia, ¿no? Que Iván desde ayer desde el jueves en la noche, está con una molestia en una muela y le hicieron una corona y todo eso, pero parece que no ha quedado bien hecha y ha estado bien incómodo, con mucho dolor, con mucha molestia. Esta mañana tuvimos que ir a buscar un antibiótico para que comience a tomar y entonces encima de todo eso, pues ese fin de semana el dentista de nosotros no trabajaba los viernes y el lunes es feriado, o sea que tiene que esperar hasta el martes que lo vea el dentista. De todas maneras pasó aquí como una historia que les voy a hacer. En una ocasión, y a lo mejor ya la han escuchado, pero la repetición es la base del aprendizaje. En una ocasión, una mamá camello estaba con su hijito camello en un zoológico debajo de la sombra de un árbol, disfrutando del frescor de la tarde y de la paz y la tranquilidad porque no había muchas personas en el zoológico visitando ese día. Y el camellito le pregunta a la mamá, mamá, ¿por qué nosotros tenemos una joroba? Y la mamá le contesta, bueno hijo, es que nosotros somos animales creados para el desierto. Y la joroba es lo que nos permite almacenar agua para cuando estamos en esos viajes largos del desierto poder tener suficiente reserva de agua y no morir. Y el camellito se quedó pensando, ¿no? Al ratito le pregunta a la mamá, mamá, ¿y por qué nosotros tenemos las patas tan largas? Entonces la mamá le respondió, bueno hijo, es que como te dije que somos animales hechos para el desierto, las patas nos permiten poder caminar largas distancias en la arena del desierto sin problema. Y entonces Dios nos hizo con esas patas así y eso nos permite caminar en la arena caliente del desierto. Ya a las alturas de esta conversación, el camellito estaba muy pensativo y le dice a la mamá, mamá, ¿y por qué nosotros tenemos las pestañas tan largas? Estas pestañas molestan, a mí me molestan muchas veces, no me dejan ver con claridad. Y la mamá le contesta, bueno hijo, acuérdate que ya te he dicho 2 veces que somos animales para el desierto y las pestañas cubren nuestros ojos de manera que la arena no entre. Cuando hay esas ventiscas fuertes en el desierto, la arena no entre en nuestros ojos y podamos ver bien. Oh, dijo el camellito, o sea que la joroba es para almacenar agua en el desierto. Las patas son para caminar en la arena caliente del desierto y las pestañas son para protegernos los ojos del desierto. Mamá, explícame entonces qué hacemos aquí en un zoológico.
Y yo podría aplicar esa ilustración que es un poco graciosa y a decir, ¿qué hago yo aquí? Bueno, aquí estoy porque el Señor quería que yo estuviera aquí hoy. Se me olvidó durante la semana, no lo recordé, soy responsable de eso. Iván está enfermito, entonces como somos una sola carne, me toca estar aquí. Entonces estoy contenta por eso y agradecida al Señor porque las cosas en la vida son como Dios las diseña y las designa. Y si esa ha sido su voluntad hoy, pues aquí estoy contenta de verlos y yo pensaba que todas las grabaciones se habían acabado el jueves en la noche y que estaba equivocada. Todavía faltaba esta de este sábado, que Iván la está grabando. Muy bien. Bueno, quiero invitarlos a buscar en sus Biblias. Y yo no sé si sería factible que pudiéramos hacer un culto un poquito más interactivo, desde el punto de vista de que ustedes puedan leer un poquito algunos de los versículos, participar leyendo. Yo no sé si eso lo puede controlar por ahí, esos micrófonos, el que está llevando el hosting de esto, no sé si se puede. Si no se puede, pues yo sigo adelante, pero me gustaría que ustedes puedan conversar y participar, ¿no? Abramos la Biblia en Primera de Juan en el capítulo 2. Primera de Juan, la epístola del apóstol Juan, una de esas epístolas chiquitas que están antes del Apocalipsis. Y vamos a usar la primera de Juan. Mucho se ha estudiado y se ha dicho si estas cartas las escribió Juan o no, porque la mayoría de las cartas y de las epístolas que hay, si ustedes las revisan, por ejemplo, del apóstol Pedro, Pedro siempre comienza Pedro, apóstol de Jesucristo, o sea que da su nombre. Y Santiago también, y en Romanos y en todos esos libros escritos, el autor se identifica, pero aquí Juan en ninguna de las tres cartas se identifica, aunque en la segunda y en la tercera, él dice al principio el anciano. Y pues da eso base para decir que fue Juan, ¿no? Sin embargo, los que han estudiado estas cartas, y yo no tengo autoridad para hablar de mucho de eso porque yo no estudié teología, encuentran que hay mucha similitud entre la epístola de Juan, el evangelio, perdón, de Juan, y estas cartas porque tienen el mismo estilo, hay mucho del contenido de primera, segunda y tercera de Juan que se repite o se hace referencia a lo que él dice en el Evangelio de Juan. Y por lo tanto se sostiene, porque es lo más, aunque no diga su nombre, yo Juan, que lo escribí, él lo hizo. Y el estilo es muy parecido y fíjense que en estas tres cartas, si ustedes las han leído, que me imagino que en algún momento lo han hecho, y si no, yo los animo para que en el resto de este día sábado las lean. Él se refiere en una forma como muy familiar, como de mucha confianza a los que él le dedica estas cartas, y por eso esa expresión hijitos míos se repite varias veces, porque es como una conversación donde se le dan consejos a los hijos, a la familia, a los que uno tiene más cerca del corazón. Y él allí en esa primera carta, él da muchos consejos, pero el centro de lo que nosotros vamos a estudiar hoy está en el capítulo 2. Y antes de entrar a eso, yo quiero que ustedes mediten un poquito conmigo en los primeros versículos, son apenas 10 versículos los que componen el capítulo 1. Y en esos 10 versículos, ahí encontramos que él establece claramente que este mensaje es para nosotros, los que estamos en el mundo, los que nos está tocando vivir en este mundo, los que hemos aceptado
a Jesús como nuestra guía en la vida, los que hemos determinado que queremos caminar como hijos de luz y no como hijos de oscuridad. En otras palabras, está dirigido a aquellos que han sufrido una transformación, que han tenido un cambio de estilo de vida y que ahora quieren caminar en un nuevo estilo, en una nueva forma de vivir, porque su vida la está rigiendo el que es luz y lo sacó de las tinieblas. Entonces, por eso, antes de pasar al capítulo 2, vamos a leer del capítulo 1, los versículos 5 en adelante. Dice, este es el mensaje. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, ¿ok? Puede variar un poquito de la Reina Valera y todas las otras. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. En otras palabras, si nosotros decimos, yo he aceptado al Señor, yo he decidido con mi vida obedecer al Señor y seguir al Señor, pero llevo un estilo de vida que no concuerda con eso, realmente yo estoy siendo un mentiroso, ¿no es cierto? Porque estoy diciendo una cosa, declarando una cosa y haciendo otra, actuando de otra manera. Sigue diciendo el versículo 7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque hay una verdad inherente que Él declara en los próximos versículos. Espérate, somos hijos de la luz, seguidores de la luz, pero a pesar de eso, seguimos siendo pecadores. A pesar de eso, tenemos inclinación hacia el pecado. Y por eso, si decimos, dice él en el versículo 8, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y no nos deja en esa disyuntiva, porque la verdad es que yo me imagino que a ustedes les ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí. En ocasiones he hecho cosas que yo sé que no debía haber hecho, ni pensado, ni dicho, ni nada. No las debía haber hecho, punto, porque no están bien. Si fue intencional o no intencional, la hice. Como dicen los mexicanos, la regué. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede en la vida de una persona que ha entregado su vida al Señor Jesús y que dice caminar en la luz? Bueno, él dice en el próximo versículo, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. En otras palabras, a pesar de seguir la luz, podemos en algún momento fallar, pero tenemos entonces un recurso para poder resolver esos momentos en los que por nuestra naturaleza pecaminosa fallamos y hacemos lo que no debemos. Pero ahora eso nos va a llevar al centro de lo que yo quiero en realidad referirme en esta tarde, y es al versículo 19 del capítulo 2. El versículo 19 del capítulo 2. En todas estas recomendaciones que hace el apóstol Juan en esta carta, él utiliza más de 100 veces, no solamente en esta epístola, sino en sus escritos, más de 100 veces él utiliza la expresión el mundo. El mundo. Cuando él se refiere al mundo, no lo está haciendo en la manera literal del globo terráqueo que nosotros conocemos como el mundo, ¿no? Sino que está usando esa expresión para referirse a las actitudes de los que vivimos en este planeta Tierra, de los seres humanos que vivimos aquí, pero que hemos decidido llevar un estilo de vida. Creo que por ahí se oye algo medio raro, pero no soy yo, un estilo de vida
diferente. Entonces, cuando él habla de el mundo, habla de las prácticas, de las conductas, de las acciones que tomamos los seres humanos que poblamos el mundo. En él vivimos, nos movemos y estamos, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros los que vivimos aquí, él nos dice en el versículo 15 como una recomendación: no amen el mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama el mundo, no tiene el amor del Padre. Qué interesante. No amen el mundo ni nada de lo que hay en el mundo. No sé si nosotros hemos entendido en toda la profundidad de lo que esta declaración del apóstol Juan significa. Fíjense que comienza con una declaración negativa, muy enfática. No. No dice, traten de no. Vean a ver si pueden, no. Es simplemente un absoluto. No amen el mundo. No amen el mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Qué fácil es enredarse en las cosas de este mundo. Qué fácil. Qué fácil es que nosotros, pensando que estamos haciendo las cosas correctamente como Dios quiere, nos descubramos de repente tan enredados y tan envueltos en las cosas de este mundo que no nos demos ni cuenta del nivel de enredo al que este mundo nos está llevando. Porque el enemigo, como decíamos antes de comenzar el devocional, tiene formas tan sutiles de hacer las cosas que nosotros podemos tener la tendencia de decir, bueno, yo no estoy enredada con las cosas de este mundo porque yo ni bebo, yo no fumo, yo no ando en baile, yo no soy un hombre promiscuo, yo respeto, yo leo la Biblia, yo estudio, yo hago muchas cosas. O sea, todo ese ritual, por así decirlo, que nosotros tenemos en nuestra vida como cristianos, cuando nos comparamos con los que no llevan ese ritual, pues nosotros decimos, no, pues yo las prácticas del mundo no las hago. O sea, mi manera de hablar no es como la del mundo, yo no uso grosería, yo no ofendo, yo trato de ser una persona, pues, buena. Porque pues yo he aceptado al Señor. Además, yo soy cristiano. Es más, déjame decirte, le voy a quitar la palabra cristiano, porque los cristianos pueden hacer muchas cosas. Yo voy a llevarme esto ahora a los adventistas del séptimo día, nosotros. Yo como adventista no hago muchas de las cosas que hacen los evangélicos ni hacen los cristianos. Y por eso, ¿será que no estoy enredado con las cosas del mundo? Esas son preguntas que a veces nosotros no nos hacemos, pero que si nos detuviéramos a pensar y a mirar, nosotros tenemos que reflexionar y decir, óyeme, yo creo que yo también podría estar haciendo algunas cosas que no se deben hacer. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Nos dicen una gran verdad que nosotros conocemos muy, muy, muy bien. Y es justamente el mismo que nos dice que no nos enredemos con las cosas del mundo, el que escribió esto que está aquí. En Apocalipsis 12, 9, 12 del 7 al 9 dice,
Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron el dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado de la tierra. El mismo que nos dice, no amen el mundo, nos dice que en la gran batalla del cielo, el diablo fue arrojado al mundo y vino a este mundo a hacer daño y a pelear. Y tenemos una guerra grande en este mundo en la que, óyeme bien, no somos nosotros los que atacamos al enemigo. Es el enemigo el que nos ataca a nosotros constantemente. Analízalo. ¿Es o no es así? Nosotros somos atacados por el enemigo todo el tiempo. Con razón, Juan dice, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque este mundo está en guerra y es el centro del ataque de Satanás, los que estamos aquí. Y fíjate que cuando él nos habla de no amar el mundo, yo encontré por aquí una declaración cuando estaba repasando un poquito estas cosas. Y dije, la verdad es que el Señor me iluminó cuando me dio ese pensamiento. Porque ese pensamiento dice, el mayor plan de Satanás consiste en enredarnos con las cosas del mundo que él pone en nuestro camino. Oye, ¿por qué? Porque busca convertirnos en cristianos mundanos. ¿Entendieron eso? En la estrategia de Satanás, él busca no alejarnos del Señor, sino creer que estamos ahí con el Señor, pero convertirnos en mundanos. ¿Por qué mundanos? Porque hacemos en cierta medida una modificación de la conducta de los mundanos en muchos aspectos de la vida. Entonces, no somos ni tan cristianos, ni tan mundanos. Estamos ahí, en el medio. Y esto es una situación bien peligrosa, y cuando yo la repasaba hace un ratito, yo decía, Señor, tú nos estás llamando en este momento que estamos viviendo toda esta debacle que lleva el mundo, y que el que la está comandando es ese mismo que lo arrojaron de allá del cielo, porque él es el que está al mando de todas estas cosas. Y ya les comenté al principio, ayer me sorprendí cómo la gente andaba protestando porque no le abren los bares. Hoy les tuvieron que abrir los cines, les tuvieron que abrir un montón de cosas, porque donde está tu tesoro está tu corazón y las intenciones y las inclinaciones de los seres humanos. Esos son sus intereses, la bebida, la fiesta, la esto, lo otro, las cosas, la adquisición de materiales, de cosas materiales y de todo eso. Y aunque, déjame decirte, nosotros en el mundo tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que relacionarnos, tenemos que divertirnos, tenemos que hacer un montón de cosas. ¿Por qué es que no vamos a vivir aquí con esto todo el tiempo así? No, esa no es la manera. El estilo de vida tiene que tener incorporado dentro de nosotros el hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Pero compartir, alegrarnos, o sea, no es enclaustrarnos. Es cierto, ahora estamos metidos en las casas y todo eso, ok, por esta situación. Pero nosotros tenemos que aprender a convivir con el mundo de una manera que el mundo vea que nosotros estamos en la luz y que somos de la luz, pero no hacemos lo que hacen los que están en la luz. Entonces, cuando Él nos recomienda eso, nos dice la razón, porque, y me gusta mucho,
Porque a veces uno le dice a la gente, mira, no hagas esto, no hagas lo, mira, no te vayas a comer eso. Tú sabes que el que come tal y tal cosa, el colesterol, la diabetes, y le sacamos esa lista de enfermedades y toda esa lista de cosas. Y siempre queremos que la gente, por miedo a esto o aquello o a lo otro, no haga algo. Sin embargo, Juan aquí dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y dice en el versículo que sigue, porque nada de lo que hay en el mundo, nada, y eso es otro absoluto, además del no, nada. O sea que no es que yo puedo decir, bueno, esto no está tan malo, esto está más o menos, esto, no, es que nada de lo que hay en el mundo, nada de los males, porque nada de lo que hay en el mundo. Y entonces dice 3 áreas. Si tú no lo tienes subrayado en tu Biblia, mira, haz lo que hice yo. Yo le puse ahí eso. Yo lo subrayé. Hay 3 áreas de las cosas de este mundo que él dijo, cuidadito con eso, ¿yo? Los malos deseos del cuerpo. Los malos deseos del cuerpo. La codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Vuelvo a repetir esas 3 áreas donde Satanás juega con nosotros como gusto y gana les da. Los malos deseos del cuerpo. Dice el comentario bíblico que los malos deseos del cuerpo es todo lo que es irresistible al placer y lo que contradice la voluntad de Dios. No se le puede dar al cuerpo todo lo que el cuerpo pide. Nosotros tenemos que controlar ese cuerpo, no el cuerpo a nosotros. Luego dice la codicia de los ojos, y dice el comentario bíblico que la codicia de los ojos es el placer mental estimulado por la vista. Y yo puedo decir, pero espérate, yo no veo pornografía. Yo no me meto en internet a mirar cosas que son inmorales. Pero hay una cosita en la mente de nosotros que nos juega, como dicen en Venezuela, un kikiriwiki. O sea, nos juega una jugadita, que es algo así como que, bueno, yo no voy a ver eso, pero déjame ver en qué consiste eso. O sea, hay una curiosidad en nosotros que a veces, sin darnos cuenta, nos lleva a ver, mirar, leer y hacer cosas que no debiéramos hacer. ¿Saben que en una ocasión yo le comentaba a Iván, cuando estaba estudiando en la maestría, yo le dije a Iván, ¿sabes que hay algo que me llama mucho la atención? Y la atención, y se los voy a decir exactamente como es, yo sé que en mi familia, empezando por mi marido y mi hijo, hay pastores. Mi cuñado Jorge, pastor. Y hay hombres de mucho respeto en esta familia que yo admiro y quiero con el corazón. Pero a mí me llamaba mucho la atención porque en el grupo de compañeros que yo tenía estudiando, la mayoría eran pastores. Y como teníamos que hacer prácticas de cómo atender situaciones de crisis cuando llegaba una persona, por ejemplo, cuando llega una persona a donde un consejero familiar y tú estás escuchando todos los problemas que ha habido, llega un matrimonio y el hombre cometió adulterio, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces llegan aquí a buscar consejos, están a punto de divorciarse, viven como perros y gatos, no saben qué hacer, pero quieren salvar el matrimonio y buscan al consejero familiar. Y ahí llegan donde nosotros. A ver, y uno está tratando de desenredar el grandísimo lío en el que están metidos y ver cómo los puede ayudar a restablecer la relación familiar y en fin, todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero a mí me llamaba mucho la atención que como teníamos que hacer preguntas y como teníamos que analizar el entorno de la situación que se estaba presentando, yo me sentía impresionada de ver
que la mayoría de los que estaban allí, pastores, ellos querían saber dónde fue el adulterio, cómo fue el adulterio, a qué hora fue el adulterio, qué sintió, qué esto, qué lo otro. Bueno, recuerdo que en una ocasión nos trajeron una muchacha prostituta y yo me salí de la entrevista porque yo dije, esto es morboso, esto es enfermizo. Porque es que la mente nos juega cosas muy feas, ¿eh? Y a veces nosotros ni nos imaginamos cómo la mente nos traiciona. Así que puede ser que si nosotros no andamos listos, pues claro, no nos vamos a meter en pornografía y no nos vamos a meter en cosas de esas, pero podríamos estar con nuestra mente analizando, discutiendo, buscando, pensando cosas que no convienen. Por eso el apóstol Juan dice que no busquemos las cosas del mundo y que en esa área no nos metamos, huyamos de eso, porque la codicia de los ojos es mala. Es mala. Yo no le caigo a golpes a nadie, pero me encanta ver cuando dos hombres están peleando en el boxeo. Pero yo no le he dado un puño nunca a nadie. Pero me gusta sentarme a ver el boxeo. ¿Por qué? Porque allá adentro, a mí me encantaría caerle a golpe a alguien. Se dan cuenta cómo nosotros tenemos unas luchas internas, ¿verdad? Y vuelvo a decirle, hay cosas de estas que quizás nosotros ya, los que hemos nacido en el Evangelio, los que tenemos tantos años, no luchamos con ellas, pero hay mucha gente que lucha con ellas. Y cuidadito, si nosotros, con tantos años militando en el Evangelio, también luchamos con algunas un poquito menos fuertes que esa. Y la última área donde él dice que debemos tener cuidado, además de los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida. Y eso me hizo pensar que quizás en el cuerpo no tenemos problema, quizás con los ojos no tenemos problema, pero con la arrogancia sí podemos tener algunos problemas. Porque eso, el comentario bíblico dice, esos son todos esos deseos que nosotros tenemos, de tener lo que otros tienen, de preguntarme a mí mismo, ¿y por qué fulano puede y yo no puedo? ¿Y por qué a él sí y yo no? ¿O por qué a ella sí y yo no? ¿Por qué tenemos esa inclinación de querer siempre buscar, comparar, desear, en cierta medida añorar, sentirnos inclusive hasta orgullosos de no ser orgullosos? Porque eso nos puede pasar. Sentirnos tan orgullosos de que yo no soy orgullosa. Sentirme tan orgullosa de que yo, ¿se acuerdan aquel publicano y aquel que estaba, la estaban depositando las ofrendas, la viuda, ¿no? Y el publicano que estaba al lado de ella? Gracias Dios porque yo no soy pecadora. Gracias Dios porque yo no soy como este. Gracias Dios por esto. No, el publicano y el pecador. Ese es. No tenía nada que ver con las ofrendas. Me equivoqué de historia. Gracias. Ese se sentía orgulloso de ser tan cristiano. Y yo me puedo sentir tan orgullosa de ser adventista. Gracias Señor porque yo no hago lo que hacen los demás. Cuidado con eso, porque esa es una de las estrategias que dice aquí Juan, que nosotros tenemos que cuidarnos de no tener. Y luego finaliza él su declaración diciendo, ¿por qué nosotros no debemos enredarnos con estas cosas del mundo? Y esto es algo que lo hemos leído muchas veces, pero es bueno que lo repasemos. La razón por la que no debemos caer enredados con las cosas de este mundo es porque el mundo se acaba con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo encuentro que aquí en esta conclusión que da el apóstol Juan, hay una palabra
clave que viene con otra implícita, no está escrita allí, pero la podemos deducir, está implícita y dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si haciendo la voluntad de Dios permanecemos para siempre, no haciendo la voluntad de Dios, pereceremos para siempre. Las dos palabras comienzan con P, pero son completamente diferentes. Una cosa es perecer para siempre y otra cosa es permanecer para siempre. Yo creo que estos consejos de Juan, para nosotros los que nos está tocando vivir este ensayo de los fines de la historia de este mundo, porque esto es un ensayo. Lo bueno está por venir, o lo peor, no sé cómo describirlo o calificarlo. Lo que está por venir es lo peor, pero definitivamente nosotros debemos tomar estos consejos muy en serio. Vuelvo a decirle, el asunto aquí no es ser cristiano o no es ser un cristiano que no hace las cosas del mundo. No, es tener cuidado que Satanás no nos convierta en adventistas mundanos, cristianos mundanos, porque eso y nada es lo mismo. Eso y nada es lo mismo. Yo sé que son luchas grandes las que llevamos todos, pero bueno, este libro está lleno de promesas, ¿no es cierto? Y nosotros las hemos aceptado. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Reclamarlas. No podemos ir contra los deseos de la carne, no podemos ir contra los deseos de los ojos, no podemos ir contra la arrogancia del mundo, porque eso lo tiene controlado Satanás. Bueno, yo con las promesas puedo luchar contra ellas y puedo vencerlas. Lo que pasa es que si no echo mano de esto, entonces el enemigo me va a vencer. Yo no puedo eliminar eso del mundo, ni me puedo encerrar. Es que aún encerrada aquí en la casa, esas áreas el enemigo las puede usar para mí, aquí dentro de mi casa. Yo puedo hacer muchas cosas dentro de mi casa incorrectamente. Pero si yo reclamo las promesas del Señor, aún enredada aquí en mi casa, yo voy a permanecer con el Señor para siempre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Depender más de Dios y menos de mí. Cada día, depender más de Dios y menos de nosotros. Porque tenemos que acordarnos que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero el Señor tiene para nosotros grandes bendiciones. Y nosotros hemos decidido andar en luz con Él y vamos a permanecer en la luz por su voluntad. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y bueno, en estas estamos luchando por alcanzar el cielo, que cada vez está más cerca. Que Dios nos guarde.